Que el Señor nos siga bendiciendo. Hoy 21 de agosto de 2011. Dice el pasaje, salieron al encuentro de Jacob ángeles. Salieron al encuentro de Jacob ángeles. Eso está en Génesis 32:1. No lo busques solamente para dar la introducción. Qué privilegio que salgan ángeles a recibirlo a Jacob. No sé si usted ha tenido esa experiencia de que ángeles le han recibido, ¿no? La palabra de Dios nos habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El mismo Señor Jesucristo habla de Abraham. Dice el Señor Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y el Señor dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el opositor, Satanás. Pero el Señor Jesús muestra a Abraham. O sea, Abraham, Isaac y Jacob no son dinosaurios del Antiguo Testamento que ahí están solamente para ver huesos viejos, no. En otra parte de la Biblia nos encontramos que dice que por la fe de Abraham los gentiles nosotros somos llamados a la salvación. Quiere decir que entonces, si usted desea una partida de nacimiento legal, escritural de la Biblia, no es que usted tenga derecho a la salvación, porque usted dice quiero ser salvo, no. Nadie en esta tierra, ningún ser humano puede decir yo quiero ser salvo, no. Tiene que ser a través de una promesa, tiene que ser a través de un juramento, y eso Dios a nadie se lo ha dado. Y Pablo descubre, juntamente con los apóstoles, que cuando la unción vino sobre los gentiles, porque no estaba dentro de los planes de los apóstoles, de Dios sí, que los gentiles también serían salvos. Y tuvieron que ir a la palabra de Dios a buscar de dónde, cómo, cuándo, en qué momento. Entonces los apóstoles se dieron cuenta, el judaísmo se dio cuenta de su época, que estaban equivocados, que la salvación era para todos, y encontraron en el gentil, en el pagano, en el idólatra Abraham, que ahí Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando usted va al original, cuando dice naciones, todos los goim, todos los gentiles. O sea, somos salvos por la fe de Abraham. Ahí sí, claramente dice Pablo. Entonces usted dirá, pues, ¿y quién es este Abraham? ¿Quién es este Isaac? ¿Y quién es este Jacob? Bueno, eran hombres mundiales de su época. Fíjese que el pasaje dice que salieron al encuentro ángeles. ¿Quiénes son estos entonces? Hombres millonarios, hombres de mucha bendición, hombres de mucha fe, tanto que pues por toda la Biblia se habla de ellos, y el mismo Señor Jesucristo, el mismo Mesías, nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero que juntamente vayamos a un entendimiento de las Escrituras, porque le hemos dado tanto énfasis al Nuevo Testamento, tanto énfasis, y si usted, por ejemplo, me acompaña a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, eso ya es un texto que todos lo conocemos, pero mire lo que dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice acá, toda la Escritura es inspirada por Dios, número 1. Segundo, es útil para enseñar. O sea que el que no sabe, ¿dónde puede encontrar enseñanza? En la palabra de Dios. No en lo que te dice el hermano, la hermana, en los cuentos, en la experiencia de otros, no. La Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. O sea que si usted quiere aprender, ¿dónde tiene que aprender? En la palabra de Dios. Dice acá, para redarguir. Redarguir significa reprender, exhortar, para cambiar de vida, para exhortarnos, para darnos cuenta qué es lo que debería de ser. Para corregir. Usted quiere corregir.
Usted quiere corregir a los demás, corríjalo a través de la palabra de Dios. Y cuando usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la palabra lo corrige a usted primero. Corríjase usted para que pueda corregir a los demás. ¿Dónde usted va a ser corregido? En la palabra. Ay, pastor, yo quisiera que usted le diga al hermano, a la hermana, corríjalo. No, la palabra es para corregir. Que la palabra le corrija. Por eso es que nosotros hemos decidido dar conferencias, no mensajes, sino conferencias. ¿Por qué? Porque es la palabra la que va a corregir, no yo. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dice acá, para instruir en justicia. ¿Tiene usted un caso? ¿Tiene usted algo con que ver si es que está haciendo bien o no? La palabra nos va a instruir. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es, la traducción correcta es completo, o sea que no te falte nada. Que acudas, que puedas acudir a la palabra para que encuentres todo lo que tú necesites. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo quiero que usted entienda de que Pablo acá le está escribiendo a Timoteo. En otras partes le dice a Timoteo, no te guíes de las fábulas. No te guíes de las fábulas. Guíate de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora yo quiero con usted, quiero hacer una pregunta. Pablo, en esta carta a Timoteo, la fecha está más o menos dada en el año 64 después de Jesucristo. En el año 64 después de Jesucristo. El último libro que se escribió, que fue el Apocalipsis, que Juan el Apóstol escribió más o menos por el 99, 100 después del Señor. Pregunta. Pablo a Timoteo, ¿de qué escritura, de qué Biblia le está hablando? Si el Nuevo Testamento todavía no está escrito. Es más, el Nuevo Testamento está siendo escrito en este momento. Pablo le manda esta carta a Timoteo, de la segunda carta, y le manda una carta. Así como yo le mando un email, así como usted manda una carta. De igual manera Pablo le manda una carta a Timoteo. Y en esta carta, en esta misiva, en esta comunicación, Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada y útil. Pregunta, ¿de qué palabra está hablando? ¿Qué palabra de Dios Pablo le dice a Timoteo que es útil para redarguir, reprender, exhortar, para instruir? Estaba hablándole nada más y nada menos que del Antiguo Testamento. La Tanaj, la Torá. Torá es el Pentateuco, más profetas, más salmos y proverbios y todo lo demás. O sea que, mire usted, ya en el año 64, Pablo está diciendo que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, que es la base, el fundamento de nuestra fe, y que Pablo no acepta otra escritura que solamente el Antiguo Testamento, lo toma como la base, nada más y nada menos que de la fe. No solamente Pablo, Pedro también, y el mismo Señor Jesucristo. Quiero hacerle recordar que cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los discípulos de Maús, ¿se acuerda usted? Y dice que el Señor Jesucristo, los ojos estaban vedados de ellos, todavía no sabían quién era el Señor, pero conversando, dice que en el camino Jesús les demostraba a través de Moisés y los profetas todas las cosas que hablaban de Jesucristo. Pregunta, ¿qué Biblia estaba utilizando el Señor Jesucristo? El Antiguo Testamento. En otras partes, el Señor Jesucristo toma escrituras del Antiguo Testamento. Cuando el Señor vivía, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, los apóstoles, ¿qué Biblia utilizaban? El Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento está la base original de nuestra fe. Con razón, nos hablan de Abraham, de Isaac y de Jacob. En otra parte, al Señor Jesucristo le preguntan, le hacen una pregunta. Quiere con usted a Lucas capítulo 20, el Evangelio de Lucas capítulo 20, hacen una pregunta con respecto a una mujer que había tenido 7 maridos, para resumir, ¿no es cierto? Y al final no tuvo hijos de ninguno, y cuando se mueran, ella, mujer de cuál de los 7 hermanos va a ser.
Interesante el asunto de los 7 hermanos, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Pero lo que me interesa a mí es, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dice? La pregunta es, en Lucas capítulo 20, versículo 32. Lucas 20, 32 dice, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El Señor Jesucristo está hablando y está tomando el texto del Génesis de la Torá y está hablando que Moisés habló y dijo y escribió el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y claro, la enseñanza fue que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, indicando que Moisés, Abraham, Isaac y Jacob están totalmente vivos en estos momentos. Entonces la pregunta es, amados hermanos, ¿es importante o no estudiar el Antiguo Testamento? Es de suma importancia. Es de suma importancia. Y que quede establecido también de que el Nuevo Testamento no es otra cosa más y no es otra cosa menos de que el resumen, la sinopsis de lo que es el Antiguo Testamento. El resumen. Pero en nuestro crecimiento espiritual nosotros necesitamos desarrollar en forma pormenorizada la palabra de Dios para nuestro crecimiento. ¿Dónde está la palabra completa? En el Antiguo Testamento. Por eso dice, la suma de tu palabra es la verdad, decía David. Bien, entonces, y con esto queda claro, pues, amados hermanos, de que el Señor claramente nos habla de que tenemos nosotros ahí en Hebreos dice, tenemos una galería de testigos. Y habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y toda una serie de personajes que son del Antiguo Testamento. Y ahí nosotros podemos anticiparnos y ver de qué manera Dios obró, y ahí podemos nosotros enterarnos de tantas cosas. Empezamos el pasaje con Jacob, que dice que salieron al encuentro ángeles. ¿Y quiénes son estos hombres que ángeles se aparecen? Que Dios habla con ellos. Abraham simbolizando el favor a los demás. Abraham era un hombre que su misión en esta tierra era hacer favores a todo el mundo. Se desesperaba Abraham por hacer favores a todo el mundo. Dice que Abraham construyó una casa con 4 frentes, o sea, con 4 entradas, para que los invitados no se den la molestia de dar la vuelta, sino que ahí nomás entren de frente. Y en la Biblia encontramos a Abraham cuando recibe a los 3 ángeles y les ruega, y se va al encuentro de ellos y les ruega. Ese es el carácter de Abraham. Por eso se habla de Abraham. Isaac simboliza la oración. Isaac, acuérdese usted que Dios le había dicho a Abraham, mata a tu hijo. O sea que Isaac era el corbán, el cordero. Isaac iba a ser sacrificado. Abraham obedeció. Y Jacob nada más y nada menos simboliza la palabra de Dios juntamente con Moisés. ¿Por qué? Porque a través de Jacob nace el pueblo de Israel, porque realmente ahí recién tuvo a las 12 tribus de Israel. Entonces, amados, es algo muy fundamental que podamos estudiar el Antiguo Testamento a profundidad, y evidentemente, pues, ¿quiénes son los que tienen los originales, los estudios
directos del Antiguo Testamento es el judaísmo. Y ahí tenemos una gran fuente de inspiración y tenemos comentaristas sabios de la época para que podamos iluminarnos con respecto a ello. Ahora, con esto, amados, ¿quiénes eran Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? Dice la palabra de Dios que eran hombres como nosotros. En el Nuevo Testamento nos habla que Isaías era un hombre con pasiones como las nuestras, exactamente igual. Pero había una gran diferencia, y aquí es bueno destacarlas. Evidentemente no eran hombres y mujeres cualquiera. No eran hombres y mujeres cualquiera. Eran hombres y mujeres que se habían destacado por tener una simiente, por tener una descendencia y una ascendencia de hombres que tomaron grandes decisiones para poder agradar a Dios, para poder obedecer a Dios. Abraham, estando en Ur de los Caldeos, teniendo una de las familias más ricas, obedece a Dios y sale dejando todo eso para ir a una tierra que él no conocía. De la misma forma, Isaac, Dios habla con Isaac, Dios habla con Jacob. Póngase usted a pensar de que Moisés, Dios le da la orden para que salga de Egipto. Y dice la palabra de Dios que cuando ya llegaron ahí al borde, a la orilla del mar, miraban hacia el desierto y venía Faraón con decenas de miles de guerreros. El Talmud dice que Faraón había ofrecido miles y miles en oro a todo aquel que se aliste para matar a los judíos. Todo el mundo sacó sus carros. Y escuche, dice la palabra que tan seguros estaban de matar al pueblo de Dios que habían sacado sus mejores vestidos, habían sacado sus mejores joyas. ¿Por qué? Porque iba a ser una papayita matar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no tenía armas, no tenía nada. Imagínese el pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que le dicen a Moisés? A Moisés le dice, oye Moisés, nos has traído acá, ¿qué no había tumbas en Egipto para que nos entierren allá? Oye, si vamos a morir. Has decidido traer acá, este es el final de la historia, aquí vamos a quedar, nos van a matar aquí, en la arena del mar, aquí vamos a morir. Mira, hubiéramos muerto allá en Egipto, pues, allá hubiéramos estado con las tumbas, ya está. Aquí se acaba la historia. ¿Para eso nos has traído acá? Dice que Moisés va y le habla a Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Caminen, caminen. Otro hubiera, pues, un entusiasta que hubiera dicho, ¿no? ¿Se imagina usted? Bueno, aquí está el mar, allá están los egipcios, no hay nada que hacer, pues saquen los palos, saquen las escobas, saquen las cucharitas, vamos a pelear contra los egipcios, aunque sea, bueno, vamos a morir en el intento, pues, ¿no? ¿Qué otra sugerencia había? No había nada. A pelear con las uñas, a pelear con los puños, frente a las armas de Faraón. Usted póngase a pensar, amado hermano. ¿Se acuerda? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los imposibles. El Dios que no era Dios de muertos, de gente perdedora, sino de gente viva, Dios de vivos. Y para hacer un milagro, amados hermanos, pues era lo más ilógico, lo más insensato, lo más inesperado, nada más y nada menos que lo único que te quedaba era que morías en el océano o morías tú en manos de los ejércitos de Faraón. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí está el secreto. Aquí está, ¿cómo llamarlo? LQQD, lo que queríamos demostrar. Acá está el conchito, acá está la carnecita del mensaje. ¿Qué hizo Israel? ¿Sabe lo que hizo? Gritó de desesperación. Gritó de desesperación. ¿Qué pasa cuando ya no hay solución? ¿Qué pasa cuando ya no puedes hacer tú nada ya? ¿Qué es lo que te queda? Gritar, llorar de desesperado, ¿no? Eso fue lo que hizo Israel. Y quiero decirle algo, mire, hay muchas formas de oración, tefilá en el hebreo, hay muchas formas de orar. Orar cantando, riendo, llorando, orar de pie, sentado, abierto los ojos, cerrado los ojos. Clamar a Dios. Pero dice que Israel, este grito de desesperación fue un tipo de oración. Fue un tipo de oración que fue escuchado en los cielos.
¿Y sabe qué pasó cuando el pueblo gritó y Moisés obedeció a abrir las manos? El mar se abrió. O sea que, ¿qué fue lo que produjo el milagro? ¿La fe de Moisés? Porque Moisés no podía hacer nada, porque le reclamaron a Moisés y Moisés le reclamó a Dios, o sea que no fue la fe de Moisés. Definitivamente, pero hay una pequeña, si no fue la fe de Moisés, pero también fue la obediencia de Moisés, porque Dios le dijo, ponte en un lugar alto y abre las manos, o Moisés obedeció, bueno, voy a morir con las manos abiertas, ya está. La clásica de Moisés había sido esconderse para que no lo maten primero a él, o fuera el último que lo maten, pero no, Moisés también obedeció, si vamos a morir, bueno, pues Dios me dice que levanten la mano, levanto la mano, y el pueblo gritando ahí desesperado. ¿Y qué ese grito? Ese grito fue una oración. Ojo, que esta parte no le va a gustar lo que le voy a decir. Por eso la Biblia dice que el esposo debe tratar bien a la esposa. Porque la esposa en su impotencia, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando la esposa se siente impotente? ¿Qué hace? ¿Ah? Llora. Y ese lloro es un llanto, es un clamor, es una oración que Dios escucha. Por eso a los maridos nos cae lo que nos cae. Y lo merecemos bien, ¿sí o no? Porque el llanto a una mujer, ese llanto es una oración para Dios. Y ocurren milagros, amados hermanos. Pobre el varón que haga llorar a una mujer. Ahora usted entiende muchas cosas. Yo entiendo, porque mi esposa la hice llorar. Y entiendo por qué me ha venido un montón de cosas. Porque en su impotencia no sabía qué hacer. ¿Y qué es lo que le quedaba a ella? Clamar, llorar, aunque sea en silencio. Y esa oración sincera, genuina, de impotencia, Dios escucha eso, como le escuchó al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? No hay ni uno que diga amén. Cuidado. Cada lágrima que producimos en alguien injustamente, eso se paga muy caro después. Porque Dios, esa tefilá es la tefilá, o sea, es la oración más fuerte que hay. El clamar, el pedir. Y así fue. Y hoy en día, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Y a veces, amados hermanos, nuestra naturaleza humana permite de que toreemos las dificultades. Que salgamos del paso nada más, que a veces lo que nos sucede fuertemente, a veces no podemos hacer nada, a veces, amado hermano, parece como que si la suerte, como que si somos lecheros, como que si algo sucede, que al final nos va bien. ¿Qué es lo que fue que te va bien? La Biblia dice que a Jacob le salieron ángeles para servirle a Jacob. Estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, vieron ángeles. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que ángeles están a nuestro servicio. Ángeles están a nuestro apoyo, cuidándonos, guardándonos. Por eso le llaman que el ángel de la guarda. Eso es cierto, total. Entonces, no es que seamos lecheros, no es que seamos sortudos, no es que esquivemos y nos resulte, no. Es la acción de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Te va algo bien? ¿Te salió un trabajito? ¿Te salió acá? ¿Te salió un negocio? ¿Te sanaste? Eso fue Dios actuando en tu vida a través de sus malajim, a través de sus mensajeros, a través de sus ángeles. Y digan usted, ¿no es motivo de agradecer a Dios? ¿En qué nos diferenciamos con Abraham, Isaac y Jacob, con Isaías, con Moisés? ¿En qué nos diferenciamos? En nada, somos exactamente iguales, pero la diferencia es, y bueno decirlo, que ellos honraban a Dios, que ellos veían en cada cosa que les pasaba acción de Dios, que para cada acto que hacían le daban gracias a Dios, que para cada cosa buena que hacían lo tomaban como una acción directa de Dios obrando sobre ellos. Cuando oramos, ¿cómo oramos nosotros? ¿Cómo oramos nosotros?
Señor, tú sabes, mira, yo creo en ti, y yo quiero que me hagas esto, no permitas que por acá, en frío, ¿no es cierto? En frío. Indiferentes. Como que el Señor es Papá Noel, como que Dios es nuestra obligación de bendecirnos, y por lo tanto, porque creemos en ti. Entonces la pregunta es, si nosotros creemos en Dios, ¿creemos en que Él tiene control de todo? ¿O solamente lo tenemos a Dios como un mensajero nada más? Como Papá Noel nada más, como el padrino. Si no somos conscientes de todo lo que nos sucede y que todo lo que nos pasa Dios interviene, evidentemente nunca vamos a ver ángeles, como aquellos ángeles que vinieron a servirle a Jacob. Evidentemente que, amados hermanos, siendo insensibles a la realidad, pensando de que nosotros, todo lo que sucede es producto de la naturalidad, nos persigue una cultura greco-romana que dice que todo lo que pasa es porque hay demonios, hay dioses que se están peleando, y lo que los dioses se pelean, pues acá viene el infortunio, viene la felicidad, viene la desgracia, y tiempos malos, tiempos buenos, y como que parece que Dios no tiene control de las cosas. Y bueno, y por último, pues, amado hermano, no lo ponemos a Dios en nuestras vidas. Así hemos crecido, así nos hemos desarrollado. Es más, hemos tenido una religión en la cual nos decían que Dios está muy lejos y que tenemos que orar a los santos, tenemos que orar a ver si se acuerda Dios de nosotros. Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro a Abraham, Isaac y Jacob, que cada cosa que hacían, cada cosa que pensaban y cada cosa que decidían, lo hacían con Dios. Lo hacían con Dios. Jacob, amor, es interesante, estremecedor leer la vida de Jacob. Cómo Jacob se pelea con Esaú, la verajot, o sea, la bendición de su papá Isaac. ¿Se acuerda? Jacob compró la primogenitura por un plato de lentejas, un guiso rojo, ¿se acuerda usted? La pregunta es, ¿qué importancia tiene que tu papá te diga, yo te bendigo? ¿Qué trascendencia hay? Y sin embargo, Jacob sabía perfectamente por su abuelo Abraham que había un juramento de parte de Dios. Que cuando Jacob, niñito, en las piernas de Abraham, escuchaba a su papá Abraham, a su abuelito Abraham decir, mira, el único Dios verdadero se me apareció y me habló y me dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y lo vi al Señor, y lo sentí su voz, y con qué estremecimiento, con qué sinceridad, con qué fuerza Jacob escuchaba a su abuelo Abraham, y Abraham no era cualquiera, un hombre pues mundial, y se le quedó grabado las palabras del abuelo Abraham. Y luego cuando escuchó a su papá Isaac, mira hijo, Dios me habló y me dijo lo que le prometí a tu padre, a ti también te daré la tierra de Canaán. ¿Y sabes qué cosa, Jacob? Mi papá Abraham me bendijo, y Dios me dijo, lo que tu padre te bendijo, yo te bendigo a ti, porque a ti te daré la nación. Entonces Jacob tenía conciencia de la importancia de la bendición que venía de padre sobre padre. Y cuando su hermano Esaú, que era el mayor, que no le importaba las cosas de Dios, que no valoraba la misión que tenía Jacob de la continuación de las bendiciones a través de Abraham, Isaac y Jacob, preocupado Jacob porque su hermano Esaú no le importaba recibir la bendición, ni siquiera hablaba de Dios. Cuando Esaú dice que era cazador, paraba por aquí, paraba por allá, el hombre estaba, amado hermano, extasiado y deleitado en la creación de Dios y no en el creador de la creación. Jacob, preocupado, dijo, mi hermano va a esperar que muera mi papá sin que le dé la bendición. Jacob, preocupado para que el reino de Dios obre, porque Jacob comparaba el mundo, Jacob comparaba el paganismo de su época versus con la enseñanza de papá, del abuelo. Isaac le decía a Jacob, tu abuelo me enseñó que hay un solo Dios. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Y mira, y Jacob veía la diversidad de dioses, de ídolos, y los únicos que hablaban del único Dios verdadero solamente eran Abraham,
e Isaac. Jacob escuchó de su abuelo, escuchó de su papá que había un solo Dios y que ese Dios se le había parecido a Abraham y a Isaac y que había una responsabilidad de un trabajo, de una misión para poder preparar un pueblo, para poder llevarlo a la tierra prometida. Entonces Jacob, ¿qué hizo? Jacob habló con su hermano. Hermano, ¿y la bendición de papá? ¿Qué me va a servir eso de la bendición? ¿No tomas en cuenta eso? No, ¿para qué me sirve? Esaú pensando solamente en lo de acá, en la tierra, no pensando en Dios, pensando en el estómago nada más, en lo que él cazaba. ¿Qué hace Jacob? Te lo compro. Tómalo, ahí está. Y un plato de lentejas. Aparentemente hizo mal o hizo bien. Hay muchos que dicen que hizo mal, porque engañó a su hermano, porque su hermano después lo quiso matar. Cuando Esaú reaccionó, porque Esaú fue a Jacob a decir a su papá, a Isaac, papá, quiero mi bendición. Lo siento, ya no tengo bendición. Lo que yo tenía, se lo di a tu hermano. Y dice que Esaú se fue a buscar a Jacob para matarlo. Jacob quería continuar la obra de Dios. Jacob sabía que la bendición de papá era importante para que continúe, porque así lo hizo Abraham con su papá Isaac. Y en vez de que Jacob lo aplaudan y le digan, caramba, qué bien, tú quieres seguir la bendición de Dios, te felicitamos, qué espiritual que eres. Muchas veces queremos que nos aplaudan porque somos espirituales, pero no nos van a aplaudir, nos van a perseguir más bien. Así que le dijeron, ándate allá a Labán y toma una mujer allá de las hijas de tu padre, de tu madre. No agarres a ninguna pagana, ninguna gentil. Jacob en obediencia va, ¿para qué? Para que sea pues de la misma familia. Y se encuentra nada más y nada menos con Labán, su suegro, otro suegro terrible que le estafó a Jacob. Y uno pues con una mente primaria puede decir, ajá, eso le pasa a Jacob por haber engañado a Esaú. Y vemos todo lo que le pasó. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué tanta bronca se ganó Jacob por recibir la primogenitura? Y pasaron muchas cosas más. Y aquí viene ahora lo extraordinario. ¿Sabe cuál es? Lo maravilloso es que cuando ya Jacob, anciano, llama a todos sus hijos y les dice, vengan hijos míos porque ya me voy a reunir con mis padres. Antiguamente la gente sabía cuándo iba a morir. Hoy en día tú no sabes cuándo vas a morir. Pero los antiguos sí sabían. ¿Saben por qué? Porque los ángeles le decían. Los ángeles le decían. Y por eso Jacob reunió a sus hijos. Y la Biblia dice, hijos, los he reunido para decirles cuál va a ser su destino. Paz. O sea, ¿qué es lo que te va a pasar a ti? ¿Cuál va a ser tu destino de los hijos de tus hijos? Dios santo, ¿tú sabes lo que es eso? Que venga tu papá y te diga, hijo, ya voy a morir, ven, te voy a decir cuál es tu futuro. Jacob era profeta, mamá. ¿Y quién le decía a Jacob eso? Los ángeles. Acuérdese que hemos dicho de que, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Ninguna. Somos exactamente iguales, con las mismas pasiones, con las mismas debilidades, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Ellos consideraban fuertemente a Dios en toda su vida, en cada acto que hacían. Yo le invito a que lea usted a Jacob. Y Jacob se reúne con sus hijos y a cada uno le dice cómo va a ser su vida y que después ocurrió tremendamente, amados hermanos. Jacob, amado hermano, escuche, Jacob escribe la Biblia. Porque exactamente como profetizó Jacob, exactamente ha pasado hasta ahora. Todo lo que Jacob dijo de cada hijo, de cada tribu, y que lo que iba a pasar después, y a dónde iban a estar, y cómo iban a estar dispersados, exactamente se ha cumplido. La historia ha demostrado que toda la profecía que Jacob dijo es totalmente cierta. Es más, habían dos tribus que no se sabían dónde estaban. Pero desde que Israel tomó posesión, desde el año 44-45, amado hermano, hoy hay un programa que se llama la recuperación y encontrar a todos los descendientes de Israel en el mundo. Y se encontraron esas dos tribus. ¿Sabe dónde estaban esas dos tribus? En el África. Y lo que Jacob dijo hace 4000 años se ha cumplido al pie de la letra. Entonces ahora la pregunta es,
Es importante no estudiar el Antiguo Testamento. Pues ahí está la base de todo. Ahí está la base de todo. Ahí está la base, amado hermano, de cómo Dios obra y de qué manera. Y evidentemente, pues, tenemos nosotros en el judaísmo ahí la base hebrea de entendimiento, ¿no es cierto? Bien, ahora, quiero continuar con esto. La importancia que tenemos nosotros de lo que hablamos, lo que decimos. Y yo quiero invitarlo a usted a que vayamos a la palabra en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver acá lo que el Señor Jesucristo habla con respecto al hablar. ¿Se acuerda? Abraham habló, Isaac habló, Jacob habló. ¿Y qué habló? Habló profecía. Habló palabra profética. Habló conforme al plan de Dios. En Mateo capítulo 18, quiero ir con usted, versículo 15. De aquí quisiera aclarar algo, que este texto se ha interpretado de otra manera, de otra forma se ha interpretado. No se olvide, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cuál era la diferencia? Que ellos tenían en cuenta ¿a quién? A Dios. Y lo veían a Dios en cada acto que hacían y en todo lo que ocurría. Bien, dice acá en Mateo 18:15, dice, por tanto, está hablando el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere a la congregación, tenle por gentil y publicano. Hasta ahí, ¿de qué está hablando, amados? De una discusión, de un problema entre dos hermanos. El Señor está dándonos aquí la solución para que se solucione un problema entre dos hermanos. Muy bien. Su hermana, su hermano le ha ofendido a usted, ha hecho algo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué hay que hacer primero? Maletearle. Juzgarle. Contar a mi amiga el chisme que mira, fulana me ha ofendido. ¿Así dice? ¿La shonjara? No. Dice, habla con tu hermano. Directamente los dos solos, dice. Los dos solos. Y bueno, y si no te hiciere caso a ti, con testigos. Y si no, a la congregación, y si no, ya bueno, ya no hagas nada, pues tenlo por gentil y publicano. Significa que ya esa persona ya está en manos de Dios. Pregunta, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo? De un problema entre hermanos. Seguimos la lectura. No se olvide que está hablando ahí de un problema entre hermanos. O sea, tú y tu esposa, tú y tu hermano, dos personas distintas. Versículo 18, acá viene la cosa. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la gran revelación. ¿Por qué? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, acá viene la pregunta, amados hermanos. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál fue la base de la conversación? La bronca entre 2 hermanos. ¿Qué significa eso? Yo tengo una bronca entre mi hermano y mi hermana. Pregunta, si yo tengo una bronca entre mi hermano, ¿cuántas personas intervienen en esa bronca? ¿Qué dice?
2, ¿estás seguro? Piénsalo bien. ¿Cuántos son? ¿Quiénes? ¿Ah? Claro. La hermana Miriam dice que la bronca entre 2 es entre 3. Porque si yo lo meto a Dios, es 3, pues. Mi hermano, yo, ¿y quién más? Y Dios, entonces es 3, no es 2. Si es que yo quiero ser como Abraham, Isaac y Jacob. Si yo honro a Dios, lo voy a honrar, ¿dónde? Con mi bronca. Entonces yo, ¿a quién lo pongo de juez y de testigo? A Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Anda, habla con tu hermano. ¿Qué hacemos nosotros? Lo maleteamos. Empezamos a juzgar. Empezamos con el entendimiento a malograr y empezar a embarrar toda la cosa en vez de ir directamente a conversar. Hermano, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? No, mira que por aquí, que por... Bueno, ya está bien. Que venga un tercero. Ya no son 3, son 4. Dios, los 2 más el testigo. Y si por último no quiere, la congregación. Y si no, bueno, ya, déjalo por... O sea, tenlo por gentil y publicano significa, déjalo ya, pues, ya Dios lo hará con él. Pero ahí habla claramente que el Señor Jesucristo nos invita a que lo pongamos a Él como juez, no nosotros como jueces. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos de jueces nosotros. Que se ha creído, que por aquí, que por allá, y todavía encima hablamos con la esposa, mira hija, ¿qué te ha parecido? Que por acá, y la mujer dice, ay, esa es desgraciada, que por acá, ese desgraciado, que empezamos todo el mundo a rajar en vez de arreglar el problema. ¿Es así o no así? ¿Hacemos así o no? Entonces, si somos así, no lo tenemos en cuenta a Dios, entonces, ¿qué cosa cree usted que los ángeles se van a acercar? Por el amor de Dios. Aquí vemos, amados hermanos, la gran diferencia. Y aquí viene otra falacia que se inunda por todas partes. ¿Por qué? Porque agarran un texto que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pregunta, ¿quiénes son esos 2 o 3? Los que están en bronca. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está donde ahí los hermanos están que se perdonan. Donde los hermanos están que se perdonan. Donde los hermanos acuden al juez. Donde la intención de los hermanos es perdonarse, ahí está el Señor. Porque muchas veces tomamos el texto que dice, bueno hermano, estamos 2, 3, aquí está Jesucristo. Pero estamos 2, 3 bronqueados. Bueno, ¿somos cuántos? Somos 1, 2, 3, ya, suficiente porque ahí está Jesucristo. Y ahí no está Jesucristo. Jesucristo está donde se están que se arreglan los hermanos. Este texto ha salido de contexto, porque el Señor Jesucristo habla que Él va a estar presente donde estén 2 o 3 que estén arreglando su situación. Por eso dice acá, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Hay 2 que están en la bronca, más un testigo son 3, conmigo son 4, ahí yo estoy. Donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay arreglo, donde hay verajot, o sea, donde hay bendición, donde hay perdón, donde hay honrar a Dios, ahí está el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Eso significa poner al Señor como juez. ¿Qué fue lo que diferencian de estos hombres de Dios? Estos hombres de Dios en todo lo ponían a Dios de juez. Y por eso la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Lo ponemos a Dios de juez, amados hermanos? ¿Lo ponemos a Dios de juez en cada acto que hacemos? Yo te pregunto a ti, ¿cuántos milagros vives en tu vida? Dime, en alguna parte de tu casa hay un recuerdo, hay una piedra, hay una pita, hay un cordel, hay un ladrillo, hay algo que recuerde esa bendición que Dios ha hecho en tu vida. Yo no les digo por llamarle, yo tampoco no lo tengo, amados hermanos, porque si fuera así, no cabría en mi casa las piedras para poder decir, mira, esta piedra fue por esto, esta piedra, no cabría, habría una camionada de piedras de la cantidad de veces que Dios me ha bendecido y me ha librado de muchas cosas. Así honramos los antiguos a Dios. Pasar alguna peripecia, vamos a levantar un altar, vamos a levantar, juntan piedras, esta piedra es piedra de conmemoración, es piedra, es benecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y así fue con todos aquellos
que vivían con el Señor. Jacob se llama en obediencia de su mamá, Jacob fue a Labán para allá tomar como esposa a una mujer de su misma familia, de su misma estirpe. Él fue obediente. Él pudo haberse casado con un montón de mujeres, pero no, obediencia a su papá, a su mamá, porque tenía que hacerse como la misma tribu, va, y ¿a quién le toca? Nada más y nada menos que a Labán, un suegro terrible. Ya todos saben la historia, que el hombre se enamoró de Rebeca, ¿no es cierto? De Rebeca se enamoró. Uy, me quiero casar con Rebeca. Labán, ya listo. ¿Cuánto tiene? No tengo nada. 7 años trabajó. Y el día de la boda, en vez de Rebeca, le cambian de novio y le ponen a Lea. ¿Y qué dijo Labán? ¿Qué me has hecho? Jacob dice, ¿qué me has hecho, Labán? Yo quería a Raquel, perdón, a Rebeca, no a Lea. Disculpa, aquí la mercadería sale la más antigua. ¿Tú quieres a Rebeca? 7 años más. ¿Qué suegro tan sinvergüenza? ¿Y qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Trabajó 7 años más porque la amaba, pero sin embargo, aparte de ello, está obedeciendo a su mamá, está obedeciendo a su papá. ¿Por qué? Porque Jacob ponía en primer lugar obedecer a Dios, venga lo que venga las dificultades, él obedecía a Dios. Venga lo que venga, si venía dificultad por obedecer a Dios, que venga la dificultad. Me la almuerzo la dificultad, me gano la dificultad, con tal de obedecer a Dios, con tal de obedecer y casarme con la mujer de mi corazón y la mujer que mi mamá me dijo que me case. Y por eso fueron los padres de la fe, pues, amados hermanos. Hombres millonarios, hombres de mucha fortuna, de muchas bendiciones, ángeles caminaban, pero eran hombres que ponían a juez como testigo de cada acto de sus vidas, y eran hombres que obedecían a Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, bendíceme, y el de arriba, ¿y qué haces con tu vida? Durante el día me honras, durante el día me glorificas, ¿te acuerdas? Subes al ómnibus, pasa un carro, casi te choca, yo un ángel te mandé para que te haga para atrás, ¿me agradeces? Tú dices, qué suerte que tuve, la fortuna. No, ay, qué buena gente el Señor. No, fue Dios quien le cambió el corazón a ese para que te haga un favor a ti. Fue Dios. Dios interviene en cada acto en nuestras vidas, amados. Y por eso es que nosotros tenemos que estar despiertos a todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. Dios sabe por qué lo manda, para corregir nuestras vidas. Por mucho tiempo, este texto que decía, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso no es así. Está hablando claramente de 2 o 3 que están arreglando sus vidas, que se están perdonando, que se están restaurando. Por eso es que tú quieres bendición, yo quiero bendición, entonces tú tienes que estar en paz con tu esposo, tienes que estar en paz con tu esposa, tienes que estar en paz con tus hijos. Pablo dice, en cuanto sea posible, estar en paz con todos, porque ahí está Jesucristo. Jesucristo no está con un montón de religiosos en las iglesias ahí, clamando, pidiendo. No, eso no dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús está entre 2 y 3 que se están arreglando sus vidas. Cuando tú arreglas tu vida con tu esposa, cuando tú arreglas con tu vida con tu esposo, cuando tú arreglas tu vida con tus hermanos, con aquellos que tienes bronca, ahí está Jesucristo, amado hermano. Arreglando, ¿por qué? Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué vale que usted vaya con sus hermanos, hermanas, con lo que le va bien? Si es con lo que te va mal, es con ello que tienes que arreglar, y ahí está Jesucristo. Ahí está la gran diferencia entre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Y Dios nos ilumina para que nosotros, amados hermanos, podamos tomar conciencia de esta verdad y que podamos actuar en base a un Dios vivo y verdadero. No un Dios que está en una parte del cerebro que por ahí la emuná, la fe, se deposita. No. Es un Dios que determina nuestras vidas. Es más, Él dice en la Biblia que desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para que fuésemos santos. Y que hoy tenemos que tomar conciencia de que Él está en cada acto de nuestras vidas. Aprendamos más de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aprendamos más de esos hombres que realmente vivieron con Dios, que tuvieron problemas, erraron también, pero que su gran acierto fue
ser genuinos y ser nada más y recíprocos con Dios en cuanto a su misión en esta tierra. Usted y yo tenemos una misión en esta tierra. Póngase a Moisés. Oiga, abrió el mar. Obedeció a Dios. Tremenda empresa que hizo Moisés. Subió al cielo. Estuvo en el monte hablando con Dios. Y nosotros con Jesucristo tenemos la oportunidad exactamente la de Moisés de hablar con Jesucristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre en secreto te recompensará en público. Queremos lo público y no queremos lo privado. Tenemos, amado, la oportunidad para que en lo privado y en lo público podamos honrar a Dios al estilo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta noche.